Ya, en la clase de hoy, es la continuación de la clase del día lunes, en donde empezamos a ver integrales que uno les dice impropias. Entonces son aquellas integrales donde teníamos en la clase pasada intervalos, donde yo calculaba la integral, intervalos infinitos. Y en este caso vamos a ver la otra situación complicada, que es cuando ahora la función eventualmente tenga una asíntota. Ya esa es la gracia de estas integrales impropias, son integrales con problemas en general, ¿ya? Son con dificultades adicionales a lo que ya teníamos en el cálculo de la integral. Entonces, como para ilustrar esta situación, para hacer la distinción entre la clase del lunes y la de hoy día, en la del lunes, perdón, estoy dibujando horrible, pero se entiende. En la de la clase anterior teníamos integrales, por ejemplo, puedo tener una función ahí, decreciente, y el intervalo es infinito. ¿Sí? Entonces habíamos comentado que bajo esta lógica del área, ¿sí? Bajo esta lógica de entender la integral como el área bajo la curva cuando la función sea positiva, entonces claro, pues la integral me representa esta área. Y esa área, ya vimos casos en la clase pasada en donde esa área es finita y otras veces en donde es infinita, diverge. ¿Ya? Eso nosotros lo vamos a llamar de aquí en adelante la integral de primera especie. Estos son casos de primera especie. Ya, pero ahora vamos a tener otra dificultad en la clase de hoy día. Ahí están los ejes coordenados. Y ahora vamos a tener una dificultad al revés. ¿Qué pasa si yo ahora mi intervalo, yo tengo un intervalo ahora que es finito, como siempre lo habíamos hecho, pero ahora la función tiene una asíntota al final? Uy, qué horrible me quedó. Tiene una asíntota. O sea, aquí tengo una línea punteada y mi función se dispara ahí. Ahí se dispara. Entonces, calcular la integral, en este caso que es una función positiva, también tiene el mismo significado. La integral sería el área bajo la curva, pero ahora es una curva que es infinita hacia arriba. ¿Ya? Tengo aquí un espacio que es infinito, que se va acercando cada vez más a esa asíntota, pero nunca la toca. Y ese espacio es infinito. La pregunta es, ¿hay funciones en donde ese espacio me va a dar un valor numérico finito y otras veces en que no? ¿Ya? Entonces, a eso nosotros lo vamos a llamar integrales de segunda especie. ¿Ya? Y especie. Y por supuesto que si tenemos de primera y segunda especie, las puedo mezclar eventualmente, y a eso lo vamos a llamar de tercera especie. Ya donde no solo el intervalo sea infinito, sino que además la función tenga una asíntota. Y en realidad que tenga asíntota es tan simple como que se indefina algún valor. Eso es lo que le pasa a la función, para que tenga una asíntota. ¿Ya? Ese es el panorama general de lo que estamos viendo esta semana. Y hoy día nos vamos a dedicar a estas integrales, ya las de segunda especie. Las vamos a mezclar con las anteriores igual, pero en un principio eh, vamos a estar viendo estas. Ya, entonces veámoslas. Ya. Entonces, lo que les había contado, integrales de segunda especie. Van a ser para funciones que no están acotadas, son funciones que se disparan, ¿ya? Generalmente que tienen asíntotas. Entonces, este tipo de funciones van a ser integrables, vamos a correr esto un poco más para acá, van a ser integrables en el AB. Estoy suponiendo que en el B tiene un problema, por eso es que está el corchete abierto. Estoy pensando que en el B tiene algún problema. Entonces, ¿qué va a significar integrable en este caso? Es que sea integrable en cada intervalo intermedio que yo pueda construir. O sea, si considero un t que está antes del b, entonces va a ser integrable en cada uno de esos intervalos a, t, donde el t sea un número más chico que el b. Ya le vamos a pedir eso a la función. Y además, para que sea esta integral impropia de un valor y la función sea integrable en todo el intervalo, el límite de la integral de a hasta t, cuando el t tiende al valor malo, al b, tiene que existir. ¿Ya? O sea, el concepto de integrabilidad depende de si es integrable en cualquier subintervalo y si el límite de esas integrales existe.
¿ya? En el caso de existir, entonces esa es nuestra integral impropia. Ahí vamos a decir que la integral converge, ¿ya? Entonces, esta es la situación. ¿Cómo vamos a calcular esta integral impropia? Vamos a calcular este límite, ¿sí? Y en caso de existir decimos que la integral converge. Y si no, diverge, igual que lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces ahí está la simbología. La integral que llega hasta b, donde está el valor malo, fíjense que es un límite. Y como me interesa llegar hasta b por dentro del intervalo, es un límite cuando t tiende a b por la izquierda. O sea, lo voy a mostrar en el dibujo. En el dibujo, si yo quiero hacer el límite de la integral cuando yo tengo la integral primero aquí en un valor t cualquiera, y yo hago que el t tienda a b, entonces ese t se está acercando no por los dos lados, se está acercando solo por la izquierda. Ahí, ahí, por la izquierda. ¿Ya? Entonces en realidad es un límite lateral nomás, con eso basta. Ahora, en la práctica es calcular un límite igual que siempre. ¿Ya? Solamente que estoy sabiendo que es por la izquierda. Ujú. Y también tiene sus análogos. ¿Qué pasa si, bueno, acá también me dice que como el f es acotada, como es integrable, va a ser acotada en cada subintervalo, entonces la única chance es que tenga una asíntota en el x igual b. Es un tecnicismo, es para evitar los casos donde la función oscila, pero no importa, no es tan relevante. Y ahí tenemos casos análogos. ¿Qué pasa si ahora el problema está en el otro límite de integración? Si está en el límite inferior, en el a. Bueno, es la misma idea. Eh, es el límite cuando t tiende a a de la integral de t hasta b. Uy, aquí me comí un f de x. Aquí debería ir un f de x. Y si tuviera problemas en los dos bordes, tanto en el a como en el b, entonces yo voy a tener que separar la integral. Voy a buscar un punto intermedio, un valor intermedio, calcular la primera, calcular la segunda, y si ambas convergen, entonces mi integral original converge. ¿Ya? Y si una de ellas diverge, ya murió la integral y ahí nada más que hacer, diverge. Ujú. Entonces eso es lo nuevo. ¿Ya? Son igual límites, igual que en la clase pasada, son límites de integrales, pero ahora el x no va tendiendo a infinito, sino que va tendiendo al valor malo. ¿Ya? Y al igual que en la clase pasada también, vamos a necesitar una familia de integrales que me permitan, que las pueda sacar rápido. En la clase pasada teníamos las p integrales, que nosotros sabíamos cuándo convergen y cuándo divergen, de memoria. Ahora va a ser lo mismo. Vamos a estudiar la convergencia de estas p integrales, que son las 1 partido en x a la p. Entonces vamos con eso primero. Va a ser nuestra primera pega de hoy. Y las vamos a calcular. Vamos a calcular cuánto dan estas integrales. Entonces, si b es positivo y p está en R, vamos a estudiar la convergencia de esta integral, de la 1 partido en x a la p. Fíjense que el 1 partido en x a la p se indefine en 0. Si reemplazo el 0 acá, la fracción se indefine. Así que es una de segunda especie. Estas son de segunda especie. Tienen asíntotas en el x igual 0. Y voy a separarlo en casos, porque según cuánto valga p, tengo distintas formas de calcular la integral. Entonces, caso 1, vamos a pensar que el p es igual a 1. ¿Ya? Si el p es igual a 1, estoy integrando de 0 hasta b el 1 partido en x de x. ¿Ok? Y según esta definición, como tengo la indefinición en x igual 0, esto es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, ¿sí? Por dentro del intervalo, de la integral de t hasta b de 1 partido en x de x. ¿Ya? Esa es la definición nueva, lo que estamos aprendiendo hoy. Y calculo la integral. La integral de 1 partido en x es logaritmo. Entonces esto es logaritmo natural de x, ¿sí? Pero evaluado entre t y b. Y a esto yo le tomo el límite. Límite cuando t tiende a 0 por la derecha. ¿Ya? Y reemplazo. Esto me va a dar el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de el logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de t. ¿Ya? Y el primero de ellos, el logaritmo natural de b, es una constante. Así que en realidad
ese no le voy a calcular el límite, ese es un valor constante, es un número, ya no es infinito. Y me queda el logaritmo natural de t cuando t tiende a 0. ¿Ya? Y aquí hay que recordar, lo único que necesitamos acá para terminar este caso, es acordarse del gráfico del logaritmo. El logaritmo es así, es como la exponencial, pero parte desde menos infinito en lo vertical. Y claro, cuando el t se acerca al 0, el 0 está ahí, el t se acerca al 0, la función se va a menos infinito. ¿Ya? Y con el otro menos que está acá, todo este resultado se está yendo a infinito. Ahí. ¿Ok? Va, a más infinito. Ahí. ¿Ok? Así que esta primera p integral, cuando el p vale 1, diverge. ¿Ya? Entonces, la integral de 0 hasta b, perdón, sí, está bien, de 0 hasta b de 1 partido en x de x, diverge. ¿Ya? Encontramos el primer caso es malo, diverge. Y ahora vamos con los casos que no son 1. Caso 2, ¿qué pasa si el p ahora es distinto de 1? Lo único que va a cambiar es cómo calculamos la integral. Ya no va a dar logaritmo. Entonces, la integral de 0 hasta b, de 1 partido en x a la p de x, es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, y la integral ahora que me va a quedar de t hasta b, y el 1 partido en x a la p, ahora lo voy a escribir como potencia, x a la menos p, para poder integrarlo. Si lo integro, entonces va a ser sumarle 1 al exponente, voy a hacerlo más lejito, va a ser sumarle 1 al exponente, o sea, 1 menos p, y dividirlo en la misma constante, 1 menos p, todo esto evaluado entre t y b, y más encima con el límite. Límite cuando t tiende a 0. ¿Ok? Si evalúo, entonces me va a quedar así. Es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, de b partido en 1 menos p, 1 menos p, a la elevado a 1 menos p también, menos el t elevado a 1 menos p partido en 1 menos p. Ya ahí está el límite. O sea, perdón, ahí está la expresión con la integral evaluada. El primer término, la primera fracción, es un número, así que es finito, ¿sí? Ese no afecta en nada. Y la segunda fracción cambia porque ahora tengo que hacer tender t a 0. Entonces tengo dos posibilidades. Si el t se mantiene arriba en la fracción, entonces este resultado me está dando 0. ¿Y cuándo se va a mantener arriba en la fracción? Cuando el 1 menos p sea positivo. Si el 1 menos p me diera un número negativo, la t pasa hacia abajo, y cuando reemplazo el t igual 0, se indefine. O sea, tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Si el 1 menos p era positivo, ¿sí? Entonces el t se mantiene arriba y me está dando 0 esa fracción cuando calculo el límite. Entonces me quedo con el resultado de la otra constante. Es b a la 1 menos p partido en 1 menos p. ¿Ya? Si es que pasa eso. Y si no, si el 1 menos p es negativo, fuera negativo, entonces la t pasa hacia abajo y ahí se indefine cuando yo calculo el límite. Entonces me da más infinito. ¿Ok? Y bueno, y ahí tenemos, si traduzco estas restricciones, me queda que aquí el p es menor que 1 y acá el p es mayor que 1. ¿Ya? Y si le agrego el primer caso, que era cuando p valía 1, entonces esta diverge cuando p es mayor o igual a 1. ¿Ok? Así que ahí tenemos las p integrales. Las p integrales de 0 hasta b, de 1 partido en x a la p de x, tienen esos dos resultados posibles. Converge para p menor que 1 y diverge para p mayor o igual a 1. Eso es lo que obtenemos ahora. Y Ya. tenemos el primer riesgo, el primer cuidado. El test quedó casi igual que la clase pasada, solo que está al revés.
cuando era la integral, voy a devolverme, voy a mostrarles lo que habíamos hecho en la clase pasada. Acá. Ahí. Ya se me olvidó dónde estaba. No sé dónde está. Ahí están. Aquí. Acá está. Bla, 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 aquí. En la clase pasada teníamos esto. Uy, perdón. Aquí. Teníamos este resultado hasta acá. Entonces, eran los casos cuando eran al revés. Cuando era mayor que 1, la integral converge, y cuando era menor o igual a 1, la integral diverge. Y estábamos considerando integrales que eran de 1 hasta infinito. ¿Ya? Esas eran nuestras P integrales la clase pasada. Ahora hay que tener cuidado, son un poco distintas. Son integrales de 0 hasta un valor. Integrales de 0 hasta un valor. Y el test funciona al revés. ¿Ya? El test es ahora para los menores que 1 converge y los mayores iguales que 1 diverge. ¿Ya? Una primera confusión que uno tiene es qué pasa con estas P integrales. ¿Ya? Son distintas para cada caso, para primera o segunda especie. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que no se Profe, entiende? Cuénteme. se supone que, o sea, este tipo de ejercicio, formas de preguntarla en control de certamen, es decir, directamente cómo se comporta en P menor a 1 y mayor o igual a 1. Sí, lo que pasa es que esta es una herramienta nomás. En general, a nosotros nos van a interesar otros ejercicios donde tú usas esto. Sí, porque ahora Ah, vamos a repasar los criterios. Entonces, no sé, pues está el criterio de comparación y el de cociente. Entonces tú agarras la que te estén preguntando y la comparas con alguien de esta familia. Por ejemplo, mi G va a ser una de estas que está acá. Entonces, en el fondo este es el insumo para poder hacer los siguientes ejercicios. Ya no te van a preguntar P integrales porque ya sabemos todas las P integrales. Te van a preguntar otras, pero vamos a usar las P integrales. ¿Está bien? sí, bro. ¿Sí? Vale, gracias. Veamos, vamos a ir al tiro con ejemplos, pero avancemos un poco en la materia para que veamos cuán difícil o cuán fácil va a ser el tema de los criterios que tenemos para ocupar. Las integrales impropias de tercera especie, entonces son mezclas de las que les he mostrado en estas dos clases. Por ejemplo, la integral que está acá abajo tiene un intervalo infinito, va desde 0 hasta infinito, así que es de primera especie, y además se indefine en 0, así que también es de segunda especie. Esta integral entonces es de tercera especie. Ya se le dice mixta también porque tiene tiene los dos problemas mezclados. ¿Ya? Y nos interesa mucho ver los criterios. ¿Ya? Al igual que en la clase pasada, vamos a usar este lema que pasa desapercibido, pero en realidad es para evitar casos más complicados. Tengo que las funciones, si fueran crecientes, tengo dos posibilidades. O se indefinen, dando infinito, o, o pueden ser funciones acotadas, ¿ya? Donde tienen un máximo o un mínimo. ¿Ya? No hay otros casos. ¿Ya? Por ejemplo, hay funciones, en general, funciones que oscilan, ¿ya? Pero si la función fuera creciente, yo me estoy olvidando de esos casos. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Uno puede hacer como una separación. Están las funciones que solo crecen o solo decrecen, y están las funciones que oscilan. Y en los casos que solo crecen o decrecen, bueno, puede darme un número la función como máximo, o puede irse a infinito. Puede ser no acotada. Esta es como hacer un orden mental de cómo podrían ser las funciones. ¿Ya? Eso. Y vamos con el primer criterio. Estos son los criterios que nosotros estamos manejando para hacer los ejercicios. Nuestro interés va a ser saber si una integral converge o no. Y al igual que en la clase anterior, tenemos el criterio de comparación, que dice que si yo tengo una función mayor a la que a mí me están dando, me están preguntando, entonces tengo las siguientes situaciones. Si la integral de esa función mayor converge, o sea, me da un número, obliga a que la integral menor de la función menor también converja. No me puede dar infinito porque no puede sobrepasar a la otra. Así que tengo ese test. Si tengo una más grande que converge, listo, la mía converge. Y por el contrario, si tengo que la más chica diverge, entonces la más grande
también tiene que ser divergente, ¿sí? Si la más chica ya me dio infinito, la otra no me puede dar un número, ¿ok? Es exactamente el mismo criterio que en la clase pasada, solo que estamos considerando integrales de segunda especie, ¿ya? Y también tenemos el criterio del cociente, que nos enseña, en el fondo este criterio es encontrar otra función que se comporte igual a la que me están preguntando, ¿sí? Y eso va a pasar cuando el cociente entre esas dos funciones me dé un número distinto de cero. Si, por ejemplo, para esas dos funciones yo las divido y hago tender el x ahora al valor malo, esa es la distinción. Voy a hacer tender el x al valor malo y eso me da, por ejemplo, 1, quiere decir que tanto la f como la g se comportan igual, ¿ya? Entonces, si una de ellas tiene la integral convergente, entonces la otra también. Y si una de ellas tiene la integral divergente, entonces la otra también. ¿Ya? Esa es la gracia de este test. Me dice cuándo las dos funciones se comportan igual o no. Eso va a ser cuando me dé un número, cuando me dé una constante que no sea cero, ¿ya? Si me diera cero, entonces quiere decir que la función g es más grande que la función f, crece más rápido. Y en esos casos, entonces lo único que puedo decir es que la g es más grande, por ende vuelvo al criterio anterior. Si la g converge, la integral de la g converge, entonces la integral de la f converge, ¿ya? O sea, en los casos en que me dé cero, es como volver al teorema anterior, ¿ya? Ver qué pasa si la g es más grande. Y en ambos tests, en ambos criterios, yo tengo que considerar funciones positivas. Aquí dice, por ejemplo, la f y la g son más grandes que cero, y en el otro igual, son funciones no negativas, así que son mayores o iguales que cero. Necesitamos algún criterio también que nos permita funcionar para casos en que no, en que sean negativas, o sea, dé la posibilidad de que la función sea negativa. Y para eso está este teorema, que funciona como el teorema del sándwich. Si tengo dos funciones que acotan mi función original, una g y una h por delante y por detrás, y cada una de ellas converge, ¿sí? Entonces mi f que está entre medio también converge. Es como un teorema del sándwich, ¿ya? Lo vamos a utilizar al tiro en un ejemplo, pero vamos a pasar por todos los criterios primero, o por algunos en realidad, no todos. Ya, entonces yo voy a ver un ejemplo ahora del criterio del cociente para que lo podamos practicar. Entonces, este. Ya, aquí está un ejercicio típico. Bueno, todos los ejercicios de hoy día son súper típicos, pero aquí hay que aprender a usar, por ejemplo, cociente. Ya, vamos a analizar la convergencia de la siguiente integral. Ya, una integral con un polinomio abajo grotesco, no es la intención calcular la integral, es solo ver si es converge o no. Y si uno se da cuenta, el intervalo es finito, ¿sí? No es un intervalo infinito, sino que es finito. Y así que no es de primera especie, pero si reemplazo el 1 abajo y veo cuánto da, eso me da 0. ¿Sí? 1 menos 1 más 4 menos 4 da 0, así que se indefine. ¿Ya? Habría que comparar también qué pasa con el 2. Si reemplazo el 2 me da 8, aquí me da 4, acá me da 8 y aquí me da 4 y no se indefine. ¿Ya? Y no hay ningún otro valor donde se indefina. Uno lo puede comprobar después, pero por ahora parece que en el 1 hay problemas y nada más. ¿Ya? Entonces, mi primera pega de este polinomio lo voy a factorizar primero. Más 4x menos 4. Lo voy a factorizar para que aparezca el factor x menos 1, que lo voy a querer controlar. Entonces esto se debería factorizar como x menos 1 por algo, por un q de x que no conozco. Voy a aplicarle división sintética para dividir, o si quiere dividir a lo bruto también. Entonces tengo acá la raíz 1, los coeficientes del polinomio, 1 menos 1, 4 menos 4, bajo el 1 y empiezo a multiplicar y sumar cada columna. 1 por 1, 1, lo sumo 0, 0 por 1, 0, lo sumo 4, 4 por 1, 4, lo sumo 0. Súper bien.
el último es el resto, y estos de acá son los coeficientes del nuevo polinomio. O sea, el nuevo polinomio es 1 por x cuadrado más 0 por x más 4. Listo. O sea, mi integral de 1 hasta 2, desde x partido en el polinomio, la puedo escribir así. X menos 1, x cuadrado más 4. Ya. ¿Por qué me interesa escribirla así? Porque si se fijan, esta integral, yo voy a aplicar ahora el criterio del cociente. Entonces yo la quiero comparar con una integral conocida. Y la verdad es que las únicas que conocemos son las p integrales. Pero las p integrales, lo vimos hace un rato, son integrales que parten desde 0 hasta algún valor, del 1 partido en x a la p. Ya tienen esa estructura. Entonces yo acá no tengo eso, tengo una integral que va desde 1 hasta 2, no parte desde 0. Entonces el primer trabajo que le voy a hacer a esta integral es hacer un cambio variable para que me quede de 0 hasta algún valor. Y ahí poder compararla con una p integral. Si no, no puedo. ¿Ya? Porque el límite se supone que tiene que ser común para los dos, tienen que tender al mismo punto. Y en las p integrales tienden a 0. Así que yo quiero que mi valor malo acá también sea 0. ¿Ya? Eso es súper importante para este tipo de ejemplo. Y aquí está mi integral, voy a hacerle un cambio variable primero entonces para que ahora la integral parta desde 0. Por eso factoricé, para hacer ahora el cambio variable, u igual x menos 1. Si ese es mi u, entonces mi du va a ser dx. Tan simple como eso. Y veo los límites de integración. Cuando el x valga 1, ahora el u vale 0, que es lo que quiero. Y cuando el x valga 2, el u va a valer 1. Así que mi integral va a quedar ahora la integral de 0 hasta 1 de du partido por u, es el primer factor, y aquí estoy topando, tengo que lograr escribir x cuadrado más 4 en términos de u. Así que voy a ocupar el cambio variable, voy a despejar la x, entonces voy a saltar de aquí a acá. La x es u más 1, entonces x cuadrado más 4 es u más 1 al cuadrado más 4. Ya, y si usted desarrolla eso, le va a quedar u cuadrado más 2u más 5. ¿Ya? Todo eso va abajo en el otro paréntesis. O sea, es u cuadrado más 2u más 5. ¿Ya? Y si está multiplicado por la u que está ahí, bueno, multipliquémosla. Nos queda de 0 hasta 1 de u partido en u cubo más 2u cuadrado más 5u. ¿Ya? Y está bien, me quedó la misma, o sea, es otra integral que ahora se define en 0, ¿sí? Pero esta es la que yo voy a comparar con una p integral, ¿ya? Porque mis p integrales parten desde 0. Ya, después de toda esta manipulación, entonces, esta es mi f. Mi f de x va a ser 1 partido en, de x, no, de u. Mi f de u, va a ser 1 partido en u cubo más 2u cuadrado más 5u. Y ahora yo voy a elegir una g, de manera que cuando yo calcule el límite, cuando u tienda a 0, de la f dividida en la g, esto me dé un número. Eso es lo que quiero. Quiero que cuando haga la división entre las dos funciones y calcule el límite, esto me dé un número. Entonces al principio va a costar, pero hay que habituarse a que ojalá sea cuando estos son polinomios o cocientes entre polinomios, hay que lograr que de alguna forma me quede una potencia, o sea, debería, ¿cómo decirlo fácil? Debería ser el 1 partido en algo que tenga la potencia menor que aparece aquí en el f. Entonces, por ejemplo, acá la potencia menor es 1, porque hay un 5u. Entonces yo voy a hacer mi g como 1 partido en u. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hago el cociente me va a quedar, cuando divida por 1 partido en u, me va a quedar el u arriba. Me va a quedar el u arriba y el polinomio abajo, si hago la división. Y cuando yo quiero calcular este límite,
cuando u tiende a 0, tengo un 0 partido en 0. No voy a ocupar el L'Hopital. Voy a simplemente dividir por u por la potencia menor. Eso es lo que estamos haciendo acá. Potencia menor. Voy a dividir por la potencia menor y me va a quedar un límite súper calculable. Límite cuando u tienda a 0 de 1 partido en u cuadrado más 2u más 5. Y cuando el u se vaya a 0, todo esto va a dar un quinto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el truco? Es elegir una función p, en este caso 1 partido en u a la 1, y ese exponente tiene que ser el menor exponente de acá, para que después cuando haga el límite no se me cancele todo y no me dé ni cero ni infinito, sino que me dé un número. ¿Ya? Esa es la gracia de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nos da un número, significa que la f y la g se comportan igual. Se comportan igual. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vamos a analizar la g, que es la integral de 0 hasta 1 de 1 partido en u, y esa integral, por el criterio de las p integrales, esa integral diverge. ¿Sí? Por lo tanto, la integral de 0 hasta 1 de mi f de u también diverge, porque se comportan igual, para eso es el test. Y bueno, si eso ya la f diverge en u, entonces diverge en x, ¿ya? Porque es la misma integral con el cambio de variable. Por lo tanto, mi integral de 1 hasta 2 de x partido en x a la, ¿cuánto era? Al cubo. X al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. Esa, entonces también diverge. Y se acaba. ¿Ya? Eso. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona si es que tenemos una indefinición que no es en cero. ¿Sí? Yo hice un cambio de variable para que sí quedara en cero. Y después, si tengo cocientes de polinomios, siempre conviene compararlo con una p integral, ¿sí? Que es el paso que hicimos aquí. ¿Mm? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Habría servido el u al cubo? ¿Hacer u al cubo? Sí, 1 partido en u al cubo. Pero no te queda, mira, lo voy a hacer, porque es bueno que pregunten eso. Si hubiera dividido por u al cubo, te queda el u al cubo abajo, ¿cierto? No, Tú me tienes la refiero por 1 función partido en u al cubo. por 1 partido en 1 al cubo, ¿ya? Perfecto. En vez Te de la hubiera quedado potencia el cubo menor como arriba, la ¿cierto? mayor. Hubiera quedado el u arriba, el u cubo arriba, ¿sí? Y cuando tú quieres calcular este límite, eh, cuando el u se va a 0 y tú divides por la potencia mayor, se te indefine todo. Si tú divides por u cubo, tú divides por la potencia mayor, ¿sí? Te va a quedar arriba un 1, lo que está súper bien, abajo en el primero también un 1, pero en todos los demás te queda la u abajo. Entonces, si tú Ya. quieres Ah, hacer verdad que tender el u a pusieron. 0, este se te indefine y este también, Ah, verdad. ¿sí? Entonces, esto, lo que tú estás preguntando acá, te sirve para el otro caso, para los de primera especie, cuando el límite es cuando tiende a infinito. En Ahí me esos he casos, confundido. nosotros dividimos por la potencia mayor. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya, y en esto por la potencia menor. Si eso es lo que hay que practicar. Después ustedes se van a poner secos en esa idea. ¿Ya? Profe, Pero, dígame, yo tengo una duda de cómo pasó de la integral de 1 a 2 a 0 a 1. ¿por qué hice el cambio de variable? Cuando hice esta parte con rojo, o sea, por eso fue mi intención factorizar el polinomio para tener aislado el x menos 1. Porque ahí entonces ya hago el cambio de variable u igual x menos 1. Entonces, cuando uno hace, lo que vimos en integrales antes, que cuando uno hace un cambio de variable, tengo que cambiar los límites de integración. Ah, verdad, verdad. ¿Sí? Entonces ahí, Vale. ahí pasé a una integral 0 a 1. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Vale. Ok. ¿Más dudas, chicos?
Pregunten nomás, aprovechen de preguntar. Profe, al final entonces el f de x diverge entonces, ¿cierto? Diverge, sí, la integral diverge, claro. Porque la comparamos con la g, que Es es una que, p-integral, y diverge. Ujú. es que me enredé en el tema de que le había dado un quinto, entonces pensé que No, convergía. no, este paso, el del un quinto, uy, espérate, acá. El del un quinto es para saber si la f y la g se comportan igual o no. Cuando tú logras calcular este límite y que te dé un número como un quinto, te dé un número que no sea cero, entonces las dos funciones se comportan igual. Nosotros concluimos con eso esta parte. F y g se comportan igual, ¿ya? Y ahí entonces uno dice, bueno, la g es una integral, o sea, la integral de la g es una integral que diverge. Entonces la de mi f también tiene que ser divergente porque se comportan igual. Para eso funciona el test. No es que siempre me den convergente si el límite funciona, ¿ya? Depende de lo que le pase a la g. Y si la g en este caso diverge, así que la f también. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, sí, ya entendí. Ok, veamos más ejemplos. Si esto hay que practicarlo hasta morir. Si, les publiqué una guía, de hecho, les publiqué una guía con esta materia para que lo revisen. Ah, y nunca lo comenté, pasó medio colado. Hay que tener cuidado porque este test del cociente o el de comparación funcionan siempre y cuando su función sea positiva, ¿ya? Y es un polinomio, y un polinomio tiene harto riesgo de ser negativo en algún momento. Pero cuando lo factorizamos, uno se puede dar cuenta que entre 1 y 2, el primer factor da positivo, ¿sí? Y el segundo siempre es positivo. Así que en realidad tengo una función positiva. No lo mencioné, pero es súper importante, si no, no puedo aplicar el criterio. Ya un error frecuente que pasa en las pruebas es que los alumnos me dicen, pero profe, yo ocupé el criterio, pero no podía ocupar el criterio, ¿sí? Así que estaría todo malo en una prueba con desarrollo, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. Vamos con otro. Vamos a hacer este. Ya, y aquí sí hay una función, es una función Profe, seno. Dígame. disculpe, es que tengo una pregunta del ejercicio anterior. Sí, claro, devolvámonos nomás. Cuando usted sí, cuando usted le da el valor al G Ujú. y llega al un quinto, ¿cómo sabe que el F y el G se comportan igual? Porque es el criterio. El criterio del cociente te dice eso. Porque tú estás calculando límites de cociente. Entonces, si ese cociente, ese límite, perdón, te da un número, significa que las dos funciones fueron creciendo al mismo tiempo. Entonces se comportan igual. Pero si a ti, por ejemplo, te diera 0, significa que la función de abajo es más grande. Y si te diera infinito, entonces la función de arriba crece más grande, crece más rápido. ¿Ok? Pero si te da un número, quiere decir que las dos van a la par. Ese es el criterio Ah, que estamos ya aprendiendo. entendí. Entonces, eso nos permite asegurar que la f y la g se comportan igual. Esa es la lógica del criterio, ¿ya? Ya, profe, Te tiene gracias. que dar un número que no sea ni 0, obviamente tampoco infinito, ¿ya? Ya. Ya, en el siguiente ejemplo tenemos una función, la seno de x partido en x cuadrado más 1, y ahora tengo una integral de primera especie, porque va desde 0 hasta infinito, el intervalo es infinito, y es de primera especie, perdón, que me estaban avisando algo acá, primera especie, porque tengo un intervalo infinito, y acá no se indefine, porque tengo un x cuadrado más 1, y eso es siempre positivo, nunca es 0. Así que por más que le meta valores acá, jamás se va a indefinir, ¿ya? Así que es solo de primera especie, ¿ok? Pero el problema que tiene esta integral es que seno, a medida que yo voy a infinito, el x se va a infinito, puede tomar valores positivos y negativos, ¿sí? Porque seno va oscilando el gráfico. Así que al infinito puede tomar positivos y negativos. Por ende, comparación y cociente son criterios que no puedo ocupar, ¿ya? Por lo tanto, viene al rescate de esta situación este criterio, el que habíamos visto al final, que dice que si yo encuentro funciones que estén por adelante y por atrás de mi función original, entonces puedo, lo voy a anotar mejor, si mi f de x es
no parece f eso. Mi f de x es esta función, seno de x partido en x cuadrado más 1, ahí sí, x cuadrado más 1. Si esa es mi función y yo puedo encontrar otras dos funciones que estén por adelante y por detrás, una g y una h, donde cada una de ellas la integral sea convergente, entonces la integral de mi f es convergente. ¿Ya? Y aquí funciona maravilloso para las trigonométricas, porque yo sé que el seno de x está acotado entre 1 y menos 1, siempre. Por ende, si yo multiplico todo esto por x, perdón, si yo divido todo esto por x cuadrado más 1, que es positivo, entonces la desigualdad no cambia porque es positivo. Me queda la función f al medio, y al otro lado me quedan estas funciones. Esa y esa. Que en realidad son la misma función, pero cambian el signo nomás. O sea, si la que está a la derecha converge, obviamente la que está a la izquierda también va a ser convergente. Es la misma integral casi, pero tiene un cambio de signo nomás. ¿Ok? Entonces, bien, pues voy a mostrar que efectivamente la integral de la función que está a la derecha converge. ¿Ya? Porque si las dos convergen, la del medio va a converger. Entonces vamos a probar, o sea, vamos a testear, en realidad ni siquiera sabemos, en un principio en un ejercicio de estos no sabe. Vamos a probar, no es probar, a decidir si la integral de ¿dónde hasta dónde era? De 0 a infinito, de 0 a infinito, del 1 partido en x cuadrado más 1 de x, converge o no. ¿Ya? Es pregunta todavía, no sabemos si converge. Bueno, esa integral es de primera especie también. También es de primera especie y parte desde el 0 hasta el infinito. Y nosotros en general las vamos a comparar con funciones que sean p integrales. Pero en el caso de las de intervalos infinitos, nuestras p integrales parten desde 1 a infinito. Nuestras p integrales, con las que yo voy a hacer algún tipo de comparación acá, son integrales que van de 1 a infinito. Y yo aquí tengo una que va desde 0 a infinito. Entonces, tengo dos alternativas. O hago un cambio de variable o separo la integral. En este caso voy a separar la integral. Esta integral que va de 0 a infinito la puedo partir y la puedo hacer de 0 hasta 1 y de 1 hasta infinito. ¿Por qué? Porque eventualmente necesito compararla con otra que va de 1 a infinito también. ¿Ya? Y la integral de 0 hasta 1 de la 1 partido en x cuadrado más 1 es una integral conocida, de hecho, da arco tangente, es una integral directa. Y si la evalúo en esos bordes, no se indefine nunca. ¿Ya? Yo sé que este pedazo, entonces, da un número, es convergente. ¿Ya? No tiene ni intervalo infinito, ni indefinición. Es una integral de una función continua. Así que da un número. Ahí no hay problema. Pero la otra sí, tiene de primera especie. Voy a analizar si es que converge o no. La otra tiene intervalo infinito. Entonces, esta es mi f. Estoy abusando de la notación. Esta la voy a comparar. Es positiva, va de 1 hasta infinito y es positiva. Entonces, le puedo hacer, por ejemplo, cociente. Entonces voy a elegir una g. Aquí en el cociente el límite tiene que ir a infinito, entonces voy a hacer lo que me contaba el compañero hace un rato. Necesito ocupar una g donde cuando yo haga la división me quede el mismo grado mayor. Entonces voy a compararla con la g que es 1 partido en x cuadrado. ¿Sí? Y hago el criterio del cociente. Cociente es el límite cuando x tiende a infinito ahora, ¿sí? De la f partida con la g. Y eso es el límite
cuando x tiende a infinito, de x cuadrado partido en x cuadrado más 1. Y en estos casos, divido por la potencia mayor, porque estoy calculando límites al infinito. El truco está en dividir por la potencia mayor. Así que esto es el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 partido en 1 más 1 partido en x cuadrado. Y cuando x sea infinito, ese 1 partido en x cuadrado desaparece y me da 1. ¿Ya? Entonces, la integral de f, la f, se comporta igual que g. ¿Ok? Pero la g es una p-función. Es un 1 partido en x a la 2. Es una función p. Y su integral de 1 hasta infinito, de 1 partido en x a la 2, perdón, al cuadrado, converge. ¿Sí? Ahí el criterio es porque 2 es mayor que 1. Y en las que, las que son de intervalos infinitos, en ese caso hay convergencia. ¿Ya? Así que si la g converge, entonces la integral del 1, la de la x cuadrado más 1, también converge, de 1 hasta infinito. Y si esa converge, era la otra mitad de estos casos que estaban acá, ambas convergen, así que mi integral de aquí converge. ¿Sí? Luego, entonces la integral de 0 a infinito de 1 partido en x cuadrado más 1, que será mi h, converge, y esto también me lleva a que su negativa también converja. X cuadrado más 1 con negativo también converge. ¿Ya? Así que tengo a los dos lados, por lo tanto, la integral de la f original, la que tenía el seno, partido en x cuadrado más 1, que está acotada por estas dos integrales, estoy siendo súper latero, estoy escribiendo todo, esta integral que está acotada por estas dos integrales, me falta aquí, esa converge, porque está acotada por dos integrales que convergen. ¿Ok? Tanto por delante como por detrás. Son integrales convergentes, por lo tanto, esa también es convergente. Y ahí termina. ¿Ya? Pero tuvimos que darnos toda esta vuelta gigante porque la función seno partido en x cuadrado más 1 es oscilante, no es siempre positiva. ¿Ya? Está este criterio para poder ocupar, o sea, al final nos preocupó la convergencia de esta integral. Y para esa sí era positiva, así que puedo ocupar todas las, o sea, puedo ocupar cociente en este caso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Ya, quiero ver dos ejemplos más. Uno bastante, ¿cómo se dice? Es cortito, pero es bastante ejemplificador de las cosas con las que se pueden topar. Y el otro es muy típico en las pruebas, así que se los quiero mostrar también. Tenía 3 ejercicios, bueno, voy a ver 2, pero hay más. Ya, voy a ver este. Tengo la integral de 0 hasta pi de esta función. Ya no es polinomio, así que podría arrojar algún tipo de problema. En general a uno se le ocurren menos cosas cuando no son polinomios. A pesar que tiene un seno, esta función es positiva entre 0 y pi. Sí, entre 0 y pi es positivo. Seno está por arriba. ¿Sí? Así que da positivo. Y es de segunda especie. El intervalo es finito, pero es de segunda especie, pero es como de segunda especie doble. Porque el seno se anula en 0 y también se anula en pi. ¿Ok? Tiene dos indefiniciones. Así que cuando la analicemos la vamos a separar. Yo la voy a separar de 0 a pi medios, podría ser cualquier valor, y después la sumo de pi medios hasta pi. La misma función. ¿Ok?
Tenemos la primera función, de 0 a pi medios, x partido en seno de x. ¿Ya? Fíjense que entre 0 y pi medios, en 0, corchete abierto en todo caso, en 0 a pi medios, la función es positiva. X partido en seno de x es positiva. ¿Ok? Así que en realidad le puedo aplicar cualquier test de los que estamos trabajando. Yo lo voy a hacer de nuevo cociente. Yo soy súper fanático de cociente, me parece súper práctico. Voy a hacer cociente, aplicamos cociente. Y la g que voy a elegir es la función 1. Y uno se asombra porque ¿cómo va a ocupar una constante? Sí, la constante es una función también. ¿Ya? ¿Y por qué voy a ocupar el 1? Porque cuando hago el límite, cuando x tiende a 0, es el valor malo, el x igual 0, de x partido en seno de x partido en 1, ¿sí? Ese 1 no influye en nada, y me queda justo un límite fundamental, me queda un límite especial de estos trigonométricos. El límite de x partido en seno de x da 1, ¿sí? Cuando el x tiende a 0. ¿Ok? Así que la función x partido en seno de x se comporta igual que la función 1. ¿Ok? Profe, Dígame. pero en este caso, ¿de qué le sirve haber hecho el g de x igual 1 si no iba a modificar nada? Porque la estoy comparando. O sea, a ver, yo encuentro una función. Encontré una función, que es la función 1, donde yo hago el cociente entre las dos funciones y ese límite me da un número. Me dio un número que no es 0. Eso lo logré. Eso es lo primero que hay que lograr. Encontrar una función donde el cociente, yo le calculo el límite y me dé un número. Lo logré. Ahora, ¿qué pasa con ese número en particular? O sea, con esta g que encontré. Esta g que es la función 1, yo la integro entre 0 y pi medio y me queda obviamente la integral de 1. Y la integral de 1 no tiene ninguna indefinición, nada. De hecho, da pi medio esta integral. ¿Ya? Y esa integral, por supuesto que no es infinita, es convergente. ¿Sí? Por ende, si ya encontré que la f y la g se comportan igual, porque el límite del cociente me dio un número, eso me lleva a que se comporten igual, y como la g converge, entonces la f converge. Entonces la integral de 0 hasta pi medio de mi f, de la x partido en seno de x, también converge. Si la función 1 convergía, entonces la función nuestra también converge. ¿Ya? Pero a lo mejor no está quedando claro el tema del ¿para qué sirve el límite que estoy calculando? ¿Sí? El límite es solo para decir que la función original con la función que yo estoy metiendo acá, la g, se comportan igual. Y si la g converge, entonces la f también. ¿Sí? Pero eso va a pasar, eso de que se comportan igual, es siempre y cuando ese límite me dé un número que no sea 0. ¿Está bien? Porfa, pregúntenlo si tienen duda, porque es re importante que lo manejen. Ya, eso pasa con la primera integral. La primera entonces converge, estamos listos. Esta está ok. Nos falta la segunda, el otro pedacito. Si esa falla, entonces todo falla. ¿Ok? Entonces la segunda integral, pongámosle a esta 2. ¿Sí? Para la integral 2 es la integral de pi medios hasta pi de la x partido en seno de x. Ya, esta integral está teniendo el valor malo en pi. ¿Sí? Y en general, si yo la quiero comparar con algo, por ejemplo, si yo la quiero comparar con una p integral, ese valor malo tiene que estar en 0. Entonces yo lo primero que voy a hacer antes de empezar a comparar y hacer test es hacer un cambio de variable. Voy a hacer que el u sea pi menos x, ¿sí? Cosa que, bueno, ahí el de u va a ser menos de x. ¿Ya? Si es que hago el derivo acá, que me queda el de u igual a menos de x. Pero ¿para qué hago este cambio de variable? Porque cuando el x vale pi medios, el u también vale pi medios. Pero cuando el x está en el valor malo, en el valor pi,
ahora el u vale 0, que es el valor malo para las p integrales. ¿Ya? En general, yo hago este cambio de variable para poder usar las p integrales, que su integral va desde 0 hasta un valor. ¿Ya? Y bueno, cuando hago el cambio de variable y lo meto en la integral me queda así. Me queda de pi medios hasta 0, de x, que x es, si lo despejo del cambio de variable, es pi menos u, y del seno de x, que es seno de pi menos u. Y todo esto por dx, me estoy comiendo el dx acá, por dx, pero dx es menos du. ¿Ok? Ese menos lo que va a hacer es arreglar la integral, que me quedó al revés, me quedó como con valores dados vuelta. Con ese menos va a quedar bien en la orientación que uno quiere, de 0 a pi medios. Y arriba tengo un pi menos u, y abajo es seno de pi menos u. Y si le aplico fórmula seno de la resta, es seno el primero, coseno el segundo, seno el segundo, coseno el primero, y eso me va a dar seno de u. ¿Ya? Seno de pi es 0, así que se anula, y coseno de pi es menos 1. Con el otro menos queda 1. Así que abajo queda seno de u. Me quedó casi la misma integral. Tiene un pi menos u arriba. Y la voy a separar. Va a ser la integral de 0 hasta pi medios, de pi partido en seno, de u, todo esto es de u, y en la otra menos, la integral de 0 a pi medios, de u partido en seno de u. ¿Ok? La separé. Tiene un pi menos 1 arriba. O sea, pi menos u arriba. Fíjense que la segunda integral es la misma integral que al principio. Que esta que ya vimos, esta que está acá arriba, que ya vimos que es convergente. Es de 0 a pi medios, x partido en seno de x. Acá es lo mismo. De 0 a pi medios, ahora dice u. U partido en seno de u. Esa ya comprobamos que converge. ¿Ya? Tiene el puro cambio de letra, ¿no? Pero es la misma integral. Ya sabemos que converge. Entonces falta esta. Le vamos a poner 3 a esta integral. No sabemos si converge. Es pi partido en seno de u. ¿Ya? Esa integral es positiva, porque seno de u entre 0 y pi medio es positivo. ¿Sí? Así que en este caso, mi f de u va a ser pi partido en seno de u. Y ahora necesito encontrar una g de u, que cuando yo haga el cociente y le calcule el límite, ese límite me dé un número. Entonces lo que voy a hacer es elegir el 1 partido en u. ¿Sí? Si yo hago el cociente, cuando el u tiende a 0, de pi partido en seno de u partido en 1 partido en u, el u se da vuelta, el pi sale, esto es pi por el límite de cuando u tiende a 0, el u queda arriba, el seno queda abajo, y ese es un límite fundamental. Ese me da 1. Y con el pi de adelante me da pi. ¿Ya? Así que logré encontrar una g que se comporte igual que la f. Esa es la primera parte, me dio un número, así que se comportan igual. F y G son iguales. No voy a escribir eso, después me van a decir que ando mintiendo. Se comportan igual. Se comportan igual cuando el límite tiende a 0. Entonces, si la G converge, la F converge, y si la G diverge, la F diverge. ¿Y qué pasaba con la G? Que la G es una P integral. Es de 0 a pi medios, del 1 partido en X, esa es la integral de la G. La integral de la G es la integral de 0 a pi medios, del 1 partido en U, estoy poniendo X, pero debería ser todo U. Y esta integral diverge. ¿Sí? Es la P integral para P igual a 1. Y ya vimos al principio de la clase que esa integral diverge. Entonces, si la G diverge, entonces la F también. Entonces la integral de 0 a pi medios de pi partido en seno de X
era de u. Estoy pegado con el x. De seno de u también diverge. Entonces una pena, porque este es un ejercicio maldito que les va a pasar mucho. Estoy todo el rato separando las integrales. El primer pedazo me dio que converge, fantástico. El segundo le hice cambio de variable, después lo separé de nuevo. Uno de ellos también converge, fantástico. Pero justo el último que analizo, diverge. Así que murió la integral. Toda completa diverge. Por lo tanto, la integral original diverge. ¿Ok? Entonces les va a pasar mucho, con mucha lata en las guías, que después de mucho trabajo, al final la integral igual diverge. Ya después de haber hecho todas las comparaciones posibles, la integral también diverge. ¿Ya? Eso. ¿Dudas con este en particular? Algo que no haya quedado claro. ¿No? Ya, vamos con el último. El último, súper típico para las evaluaciones. No tengo nada que esconder, así que les puedo decir al tiro que las de este estilo son las que caen en las pruebas siempre. No es esa, claramente no, esa es muy fácil. ¿Dónde la dejé? No sé dónde la dejé. Esta. Determinar todos los valores de alfa para los cuales esa integral converge. ¿Ya? Ejercicios con parámetros, ya que son súper usuales en integrales y más en las integrales impropias. Determinar todos los valores de alfa en los reales para los cuales esta integral converge. ¿Ya? Veamos qué tipo de integral es primero. Esta integral tiene un intervalo finito, va de 0 hasta 1, así que no es de primera especie. Y tiene dos indefiniciones. Cuando lo reemplazo el x en 0, esa parte hace que se indefina, ese factor. Y cuando reemplazo en 1, este otro factor hace que se indefina. Así que tengo una integral de segunda especie, pero doble. Tiene dos indefiniciones. ¿Ya? Así que tengo que separarla. Y la voy a separar y voy a hacer otra cosa también. El x a la alfa, que está arriba, ¿sí? Lo voy a pasar abajo. ¿Ya? Y voy a separar todos los factores. Entonces voy a escribirlo así. Esta va a ser la integral de 0, pongamos hasta un medio, da lo mismo el número, que tiene que ser alguien entre medio, de 1 partido en, abajo hay un x a la quinta y en raíz. Entonces un x a las 5 medios. X a las 5 medios, y la voy a juntar con el x a la alfa, que lo voy a pasar hacia abajo. Entonces hay que restarle un alfa. ¿Sí? Ahí junté todas las x. ¿Sí? Y aparte está el 1 menos x en raíz. O sea, es el 1 menos x a la 1 medio. ¿Ya? Y todo esto de x. ¿Ya? Y aparte la misma integral, pero ahora desde 1 medio hasta 1. De 1 partido en x a la 5 medio menos alfa por 1 menos x a la 1 medio. La misma integral, solo que cambian los límites de integración. Ya, entonces, si estas dos integrales convergen, mi integral original converge. Y si falla una, entonces fallan todas. O sea, mi integral completa diverge. ¿Ya? Ya no, vamos a llamarlas a todas estas 1 y 2. A todas estas integrales. Ya, ¿qué pasa con 1? ¿Qué pasa con 1? Primero, mi función es una función positiva. ¿Sí? Porque el x se mueve entre 0 y 1 medio. Y está, por ejemplo, acá yo tengo un 1 menos x, 1 menos algo que está entre 0 y 1 medio, siempre es positivo, y más encima está en raíz, y la raíz siempre es positiva. Así que la función siempre va a ser positiva. Le puedo aplicarle o comparación o cociente. ¿Ya? Yo generalmente le voy a estar aplicando cociente, porque siento que es más poderoso ese test. Entonces, esta es mi f. 1 partido en x a la 5 medios menos alfa y 1 menos x a la 1 medio. Y esta es la idea. Aquí yo para aplicar cociente, mi valor malo es el 0.
Entonces, para que al hacer el cociente me dé un valor que sea distinto de 0, yo tengo que eliminar aquella expresión que haga que esto me dé 0. O sea, por ejemplo, para llevarlo al ejemplo voy a elegir el g de x como 1 partido en x a la 5 medios menos alfa. O sea, todo el pedazo que tiene el valor malo 0. Lo voy a dejar acá. Porque cuando yo hago el cociente, desaparece. El límite, cuando x tiende a 0, del cociente entre ellas, como yo elegí el g de x así, cuando hago el cociente, se cancelan esas potencias. Y me queda simplemente el límite cuando x tiende a 0, de 1 partido en 1 menos x a la 1 medio. Con eso me aseguro que cuando calcule el límite, no se me hace ni 0 ni infinito. Me da un valor. En este caso da 1. Me da un valor distinto de 0. ¿Ok? Eso quiere decir que la f y la g, la f se comporta como la g. ¿Ok? Esa es la gracia de hacer este límite. Si me da un número, se comportan iguales. Y la g es una p integral. O sea, la g es una p función, que le puedo hacer p integral. Pero, lo voy a anotar acá, pero la integral de 0 hasta 1 medio de la g, o sea, de 1 partido en x a la 5 medios menos alfa, va a ser convergente siempre y cuando, siempre que, y aquí hay que saberse el test bien, siempre que el exponente, el p, el x a la p, en este caso el p sea menor que 1. Entonces siempre que 5 medios menos alfa sea menor que 1. Entonces aquí puedo despejar el alfa. Entonces esto me lleva a que el alfa es mayor que 5 medios menos 1, que es 3 medios. Entonces ahí tengo una condición. Para que esta integral sea convergente, la p integral de g tiene que ser convergente. Tiene que ser el exponente, tiene que ser menor que 1. ¿Ya? Y ahí tengo el alfa. Y ahora vamos con el otro pedazo. Con la integral 2. En la integral 2 tengo la misma función. El f de x es la misma. Es 1 partido en x a la 5 medios menos alfa, 1 menos x a la 1 medio. ¿Ya? Y ahora tengo que elegir una g. Tengo que elegir una g. Y donde ahora yo tenga que eliminar, porque ahora el límite va a tender a 1. El valor malo es cuando x tiende a 1. Entonces yo necesito, para que me dé un número, eliminar la parte mala. Entonces el g yo lo voy a elegir como 1 partido en 1 menos x a la 1 medio. ¿Sí? Cuando yo hago el cociente entre estas dos, se cancela el factor 1 menos x a la 1 medio y me queda el 1 partido, falta el límite cuando x tiende a 1, de el 1 partido en x a la 5 medios menos alfa. ¿Sí? Pero cuando el x tiende a 1, el denominador se va a 1 nomás. Así que en realidad no importa cuánto valga el alfa, va a haber siempre 1. ¿Ok? Ese límite que está ahí. Perfecto, entonces el f y el g se comportan igual. F y g se comportan igual. Como g. ¿Ya? Así que voy a analizar qué pasa con la g. Pero la integral de la g, que va ¿desde dónde dijimos? De 1 medio hasta 1. De 1 medio hasta 1 de la g es esta integral. Y esta integral tengo que decidir si converge o no. Entonces ahora todo el problema lo fui achicando hasta llegar a esta integral. Y esta integral es como una p integral, pero hay que hacerle un cambio de variable. Es 1 partido en algo a la 1 medio. ¿Ya? La única lata es que ese algo no es simplemente la x y que la integral no parte desde 0. ¿Sí? Para poder aplicar, para que sea una p integral, debería partir desde 0. Entonces le voy a hacer un cambio de variable acá. U va a ser 1 menos x, de u entonces menos de x,
cuando el x vale 1/2, entonces el u vale también 1/2, y cuando el x vale 1, entonces el u vale 0. Así que mi integral que está acá, la integral de esta g que inventé yo, le hago el cambio de variable, me va a quedar desde 1 hasta 1/2, de 1 partido en u, perdón, no es desde 1 hasta 1/2, es desde 1/2 hasta 0, perdón. Cuando hice el cambio de variable, me quedó de 1/2 hasta 0, de 1/2 hasta 0, de 1 partido en u a la 1/2, y el de x se convierte en menos de u. Y ese menos da vuelta a la integral, de 0 hasta 1/2, de 1 partido en u a la 1/2 de u. Y ahora sí, esta integral escrita en esta forma es una p integral. Y esta p integral parte desde 0 y tiene el exponente en el u. Y ese exponente es menor que 1. Así que esta integral converge. ¿Ya? Ese es el test de estas p integrales. Y si la g converge, entonces la f converge. Entonces, la integral de la f, ¿de cuánto era? De 1/2 hasta 1 de x, converge. Y ahí lo logré. ¿Ya? ¿Importó el alfa en este caso 2? No, nunca. El alfa no lo ocupé nunca. ¿Sí? Esta integral siempre converge cuando yo la comparo con la g. Entonces aquí no pasó nada con el alfa. Alfa están los reales. Cualquier alfa me sirve. Para cualquier alfa me va a pasar eso. Entonces, si intersecto las dos soluciones, tiene que pasar esto y tiene que pasar esto. Entonces, mi alfa tiene que ser mayor que 3/2. Esa es la respuesta. ¿Ya? Para que todo calce bien y todo converja, tiene que ser mayor que 3/2. ¿Ok? Ejercicio súper típico de las integrales impropias. Encontrar parámetros para que todo vaya bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no se entienda? Profe, yo me enredé un poquito porque en el paso 1 puso que el límite de x tendiendo a 0 y después en la 2 puso que el límite tendía a 1. O Súper. sea, el x tendía... Eso no me Claro, quedó un porque poquito claro. el test siempre dice que tú tienes que hacer el límite cuando el x tiende al valor malo del f partido en g. Ese es el test, siempre. Entonces, en tu primera integral, o sea, yo separé estas integrales porque tenía dos valores malos. Tenía el 0, que hacía que se indefiniera la fracción, ¿sí? Y tenía el 1 también, donde se indefine también la función. Entonces yo los separo primero, y en cada uno de ellos apliqué el test para su propio valor malo. Para la primera el valor malo es 0, y para el otro el valor malo es 1. ¿Está bien eso? Sí, profe, me queda ¿Sí? claro. Por eso los límites son distintos, tienen distinto a dónde tiendan. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? No, profe, yo le quería pedir si podía bajar un poquito. Ah, sí, claro, puedo bajar, ni un problema. Ahí. Eso. ¿Más dudas, Quería ver chicos? lo último que escribió, que no alcancé a escribirlo. Porfi. Lo último. No había cachado que me faltaba más Ese. abajo todavía. Ya, ahí está. Gracias. Eso. ¿Más dudas, muchachos? ¿No? Ya. No, profe. Lo vamos a dejar hasta acá entonces. ¿Ya? Revisen los ejercicios que están propuestos en esta diapo, que hay un par que quedaron sueltos acá que hablan de lo mismo. Y la guía que les publiqué. ¿Ya? Una guía larga, tiene harto de integrales impropias, pero de integrales impropias son estas dos clases nomás, nada más. ¿Ya? La que vimos el lunes y esta. ¿Ok? Así que ya desde la clase del próximo lunes vamos a empezar a ver otra materia, otra aplicación de integrales. ¿Ya? Mañana tienen taller, aprovechenlo porque taller y ayudantía, está orientado a estas integrales impropias, y ya de ahí prepararse para el control, que es como ya no me acuerdo cuándo es, creo que es primera semana de junio, no, 11.
11 de junio el control y 18 de junio el certamen. ¿Ya? Así que allá hemos acumulado harta materia. Así que véanla con tiempo, mándenme mails con dudas, yo los voy a ayudar en lo que pueda. Listo, chicos, que estén súper. Nos vemos pronto.